Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí estamos en otro vlog más. Esta vez vamos a hablar sobre cómo se liga en Osaka. Y sí, digo Osaka, porque por lo que me contaron mis colegas de allí, eso es el Osaka Style. El estilo de Osaka solamente. Porque a pesar de que yo estuve en Tokio solamente estuve como una semana y bueno, salí de fiesta, pero no salí, digamos, en ese plan. Salí simplemente a bailar, divertirme y punto, no necesitaba nada más. Entonces, digamos que no pude ponerme a observar cómo se interactuaba en Tokio, vaya, así con las chicas o las chicas con los chicos también. Porque, sinceramente, en este caso, la verdad, este vídeo va a ir un poco más orientado de cara a los chicos. Las chicas, a ver, por la experiencia de chicas que yo he conocido, de extranjeras allí en Osaka, eh, perfectamente podían tomar ellas la iniciativa y bueno, había chicos bastante paraditos, sinceramente, lo cual a algunas les resultaban monos, adorables, y a otras era en plan, pues, joder, qué tío más y eso. Así que de eso lo siento, chicas, pero no os puedo contar mucho. Y por el lado de los chicos, pues bueno, como os comentaba en un vídeo anterior, en el caso de las Gallin Hanta, no había mucho que hacer, sinceramente. Llegabas allí y ¡pam! Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que viene siendo el salseo máximo. Lo que os comentaba también en el vídeo anterior era que cierta forma de ligar que hay en Osaka puede ser considerada acoso sexual. Y es que bueno, cuando yo llegué a Cheval por primera vez, a mí mis colegas me explicaron literalmente, y con perdón para todas las chicas que estén viendo esto, pero literalmente me dijeron, mira, ¿ves todas esas chicas de ahí? Pues son como putas. Y yo me quedé en plan, ¿qué? Y dice, sí, 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 tú coges, pillas a una y ya está. Y yo me quedé en plan, ¿qué? Yo no puede ser, ¿qué me estás contando? Y por lo visto, es así como funcionan las cosas en ese sitio, por lo menos. Y bueno, en otros tampoco difiere mucho, la verdad. Lo que hacían, como estos chicos eran VIP, tenían bebidas gratis, ¿vale? Entonces pueden invitar a todas las tías que quisieran, a todo lo que quisieran y demás. Bueno, básicamente lo que hacían es una representación que vais a ver ahora. Y sí, como estáis viendo, pues cogían a la chica bien del codo, bien de la muñeca y tiraban de ella. Y si la chica se quedaba, ya está, no había nada más que hacer. ¿Qué pasa? Que estos no se conformaban con eso, iban más allá. Como eran conocidos en el local, como tanto la gente de local como la gente de salir, la gente que salía ya los conocía, tenía muchísimo morro, pero muchísimo, muchísimo. Cogían a las chicas a lo mejor de los pechos, del culo y tiraban de ellas y no había ningún problema. Las tías no ponían ninguna resistencia, ni les parecía mal, vaya. De hecho, a alguna chica le preguntaba, oye, ¿tú sabes que esto es acoso sexual? Porque tú haces esto en España y lo mínimo te cae una hostia y después de la hostia probablemente te puedan meter en la cárcel, pues ahí 6 años o a saber cuánto. No sé, era un poco locura y ellas decían, no, es acoso sexual, tal. Y yo, o sea, a ti te coge alguien así y a ti te parece bien y dice, no, eso está mal, no sé qué, tal. No pasaban 2 minutos, iban caminando por ahí y a lo mejor iba otro tío y tiraba de ellas. Y ellas, tía, no me jodas. O sea, lo dejo ahí en el aire. El caso es que ese estilo me parecía demasiado agresivo. Así que yo seguía con mis 13 de coger y querer hablar con las chicas, bueno, lo normal. Establecer una conversación, un diálogo y saber, aparte de practicar yo japonés, que era lo que primariamente me interesaba, para conocer a alguien, no sé, hablar, quizás. Me decían, ¿qué haces? ¿Por qué pierdes el tiempo hablando? No necesitas hablar. Coges a una tía y le preguntas 4 cosas. Nombre, de dónde eres, a qué te dedicas y que si quieres sexo. Y no necesitas más. Y eso era lo que decían y eso era lo que hacían. Yo no es mi estilo, sinceramente. Y bueno, me hacían un montón de bromas y se metían conmigo porque hablaba mucho con ellas o intentaba hablar con ellas.
Lo que no entendían ellos era que yo lo que quería era practicar japonés. Si podía conocer a alguna amiga, alguna chica, lo que fuera, para poder practicar, pues de puta madre. Y si salía otra cosa, pues de puta madre. De todas formas, como comentaba en el vídeo que hice con Kira en su día, tampoco anduve falto, digamos. No anduve necesitado en ningún momento en ese sentido, con lo cual no hubo problema. Y con esto no quiero deciros que hagáis ese tipo de cosas, sino contaros una anécdota más de algo que me pasó y me resultó bastante chocante, porque fue en plan, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? Así que ya sabéis, si vais a Osaka, si vais a algún club de Osaka, fijaros en esos detalles, seguro que lo vais a encontrar, especialmente en Cheval. Si llegáis a entrar a Cheval, allí lo podréis ver. Por ejemplo, en Giraffe, en la otra discoteca donde salía bastante, ahí no se hacía tan a lo bestia, vaya. O sea, lo de coger y, por ejemplo, mira, una cosa que sí tenían en común era el coger y brindar todos juntos, invitar a copas, chupitos o lo que sea, o coger a una chica y glo, glo. Eso sí era en común en ambas, la verdad. Te venía alguno del staff o lo que fuera y ya, pan, chica, pum, a beber. Muy, muy salvaje también, pero bueno. Lo peor de todo es que lo tienen normalizado, o sea, las chicas allí saben a lo que van. Y los chicos también saben a lo que van. Entonces yo creo que más o menos es algo de mutuo acuerdo. Y nada, esta ha sido la anécdota del día. Ya sabéis, si os ha gustado, pues darle a like, suscribiros si no lo estáis, compartirlo por vuestras redes para llegar a más gente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Es que no puedo. Se tapa contra mí. ¿Qué?